Yo quiero que le demos un aplauso a los niños hoy. Y ahora uno más fuerte a los padres que recibieron bien el mensaje que le envié y que trabajaron toda la semana. A mí me contaron que toda la semana les instruyeron acerca de la casa del Señor. Así que denle un aplauso a esos padres que siguen el consejo de la palabra de Dios. Puede sentarse, por favor. La Biblia dice: instruye al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará de él. Y yo me alegro porque madres se acercaron que toda la semana instruyeron al niño. Amén. Y le decían: el domingo vamos a la casa del Señor. Ahí no se ve pantalla, ahí no se come chicle, ahí no se ve, ahí vamos a escuchar la prédica, ahí vamos a escuchar la enseñanza, vamos a honrar al Dios de los cielos. Ahí vamos a celebrar al Señor. Y yo hoy, los niños parecen, mira, ángeles celestiales aquí. Sí, que denle un aplauso a esos niños. Voy a decirle algo, hay una crisis con los niños de esta generación. Hay una crisis, pero la crisis no está en los niños, está en los padres. Está en los padres. Porque ellos no saben cómo lidiar con los niños. Y tener hijos es un precio muy alto que hay que pagar para educarlos, para enseñarles, para dedicarle tiempo, para cuidarlos, porque son los hijos de Dios que te dieron a ti para que los administraras. Entonces, cuando venimos a reunirnos para honrar el nombre del Señor. Usted tiene que enseñarle eso a los niños. Tiene que toda la semana hablarle. Ahí no se habla. Eso es como cuando vamos a la escuela, se le presta atención a los niños. Y el papá le da el ejemplo al hijo que en la casa del Señor se va a escuchar la palabra. Y si usted viene en familia, siente, dele un aplauso a los que están sentados en familia. Porque eso habla de alguien que está enseñándole en esa casa a que todos estén en familia escuchando la palabra del Señor. Qué bonito, ¿verdad? Entonces eso es lindo, porque eso se ha perdido. Amén. Y tenemos que recuperarlo. Pero fíjense que yo me tomé el tiempo de hablar con los padres, con algunos, las madres solteras. Yo le dije, es un trabajo muy duro ser madre soltera. Dios mío, yo gracias a Dios me convertí a Cristo y el Señor me enseñó a luchar, pero madre soltera es muy difícil. Así que la mujer tiene que ser transformada para no educar a su hijo solo, sino con su papá. Tiene que aprender a perdonar, a tolerar. Yo voy a cumplir por gracia divina 26 años de casada. Mi suegra cumplió 67 años y yo le preguntaba siempre: ¿y usted cómo hizo? Y me dijo: aguantando. Lo que pasa es que las mujeres de ahora son flojas, me decía ella, que no aguantan nada. Así que cuando me decía ella, yo sabía que me estaba diciendo que yo era floja, porque yo me quería huir del matrimonio. Así que fui a Dios y le dije: Señor, hazme valiente. El matrimonio es para valiente. Y le dije: Señor, ayúdame a ser valiente. Ahora, una cosa es el matrimonio, otra cosa es cuando vienen los hijos. Ay, Dios mío. Hay que ser valiente para querer tener hijos. Porque eso lleva una responsabilidad, es una carga, señores. Todo lo nuevo que entra a tu vida es una carga. Un matrimonio es una carga, es un peso. Cuando hablamos de carga espiritual es un peso. Y yo me acuerdo que cuando se nos casó la primera hija, mi esposo y yo cerramos la puerta y nos oramos ahí en la puerta: gracias, Señor, porque cumplimos. Pero rapidito era como que estábamos de nuevo en el mismo asunto. Entonces mi mamá me enseñó algo: los hijos cuando se casan no dejan de ser hijos tuyos. Sus hijos son hijos suyos hasta que usted muera, porque ahí pasan a ser ya usted, cuando usted se encuentra con ellos en el Señor, ya pasan a ser hermanos. Entonces es una carga. Así que
Esta semana le animé a los padres, a las madres solteras sobre todo. Les dije, instruye a tu niño. Anoche tuve una conversación con alguien de la medicina sobre la crisis que hay con los niños hoy. El problema está en los padres. Toda la mala conducta de los niños es porque eso lo están imitando de los padres. Ellos están imitando el comportamiento de los padres. Entonces los padres son los que tienen que comenzar a cambiar para que los niños imiten, porque esa es la primera persona con la que está aprendiendo. Por eso Dios le dio a los padres, instruye al niño. Amén. Entonces, y nunca es tarde para instruir con la ayuda de Dios. Entonces hoy traigo un tópico que nos va a bendecir a todos y a los que están en redes. Vamos a darle un aplauso a la familia de las redes, de las iglesias en línea, que están recibiendo la palabra. Y hoy el tópico es: Dios guía, protege y ama a sus ovejas en medio de los terremotos, en medio de la crisis, en medio del caos que vivimos en los últimos tiempos. Y antes de quiero hacer 3 cosas hoy, porque sé que mucha gente se está preguntando qué son los terremotos. Y la Biblia, y vamos a ver hoy qué son los terremotos desde el ámbito espiritual, no natural, porque ya el natural se lo enseñó la ciencia, la noticia y la televisión. La ciencia dice que los terremotos son las placas que se mueven, y eso es verdad. Eso es lo natural, pero detrás de lo natural hay un mundo espiritual que está moviendo esa placa. Y eso es lo que la iglesia, como iglesia, tiene que aprender. Tenemos que aprender, amén. Así que, pero antes de ir ahí, para que nosotros podamos entender el por qué eso ocurre, vamos a entender primero quién es Dios, o quién es la persona que está detrás de ese nombre Dios. Primera de Timoteo 6, 15, 16. Primera de Timoteo 6, 15, 16. Una de las cosas que el Espíritu Santo pone en mi corazón que hay que predicar en este tiempo es el temor a Dios, la honra. Amén. A todo lo que Dios ha establecido. Por eso la Escritura dice que Dios, usted sabe lo que está Dios derribando: altivez y arrogancia, que en el mundo espiritual es de una manera, pero en el mundo natural se manifiesta de muchas maneras. Y está Dios derribando altivez y arrogancia que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces tenemos que aprender lo que es la altivez y la arrogancia que se levanta contra el conocimiento de Dios. Oiga, no le pregunté, pero ¿le gustó el cambio? Gloria a Dios. El que ama a Dios le gusta. Dele un aplauso al Señor. Bueno, el cambio es porque primero que todo el equipo de media estaba ahí instalado en ese lugar. Así que estábamos mal, operando mal. Así que con la ayuda del Espíritu Santo el viernes, y con Clementina, la encargada, logramos hacer esto y nos permitió hacer esto. Le doy gracias a Dios porque por su gracia esta puerta se abrió para el Evangelio. Este lugar está abierto. Y para los que se preguntan ¿cuánto tiempo vamos a estar aquí? Bueno, esta es una estación. Esta es una estación. Y vamos a estar aquí hasta cuando el Espíritu Santo diga. ¿Y por qué? Bueno, porque la estación anterior de 12 años y 4 meses me enseñó cosas legales sobre el alquiler. A raíz de todo lo que vivimos en el edificio, Dios me mandó a estudiar la ley de alquileres. Y cuando la estudié, me percaté de que en mi contrato en ese lugar estaba muy mal hecho. La persona ya no tiene la capacidad de ver el contrato. Así que el Señor me dijo, me está capacitando en esa área, porque usted sabe que Dios al que llama capacita, porque yo no nada más soy predicadora, sino una administradora de los asuntos que conllevan predicar el Evangelio. Entonces estamos estudiándonos, estamos haciéndonos expertos en esa área,
Y cuando Dios muestre el lugar, ya no me van a presentar un contrato y yo no voy a aceptarlo, sino que ahora yo voy a decir, esto es lo que dice la ley. Porque Dios manda a que nos sujetemos a las leyes de la tierra. Así que estamos en eso. Y hasta cuando estemos aquí, hasta que el Señor lo permita, es una estación. Hasta que el Señor nos muestre el siguiente lugar donde quiere que estemos. Pero usted ya vio que Dios nos dio múltiples estrategias y que estamos trabajando y que no hemos dejado de predicar el evangelio. Y que le seguimos sirviendo al Señor. Contra viento, contra marea, contra tormenta. Porque donde está el Espíritu de Dios hay perseverancia, hay persistencia. No nos dejamos caer, el Señor nos levanta, amén. Entonces, y a mí dile que está al lado, y a mí me encanta lo nuevo que Dios hace. Dios siempre está haciendo cosas nuevas, amén. Y a mí me encanta lo nuevo que Dios hace, porque cuando usted confía en Dios, lo nuevo es mejor que lo que quedó atrás. Y lo que está por delante es mejor que lo que estamos viendo hoy. Lo que tú estás viendo hoy no es nada de lo que vas a ver hacia adelante. Porque Dios tiene algo grande para nosotros hacia adelante. Amén. Pero hay que entender, eso es parte del caminar con Dios. Eso es parte del caminar con Dios. Pero Dios siempre nos transiciona a algo mejor. Dile que está al lado. Dios siempre, yo estoy esperando ir a algo mejor, ¿eh? Y yo le voy a decir, a mí me ha gustado esta nueva temporada. Y tengo mucho que contar de esos 12 años y de lo último, pero creo que se los voy a poner en libros. Creo que se lo voy a poner ahí porque es mucha la enseñanza, mucha la escuela. Que va a bendecir a muchos pastores, va a bendecir a muchos líderes, va a bendecir a mucha gente. Entonces, Dios guía y protege y ama a sus ovejas. Usted debe saber y debe confiar, Carlos, ayúdame para que no se nos escape el aire, que Dios ama y confía a sus ovejas. Amén. Ya conmigo, Dios guía, Dios protege y ama a sus ovejas. ¿Cuántos saben que Dios nos guía? Yo tengo 20 años de caminar con el Señor, pero mentira, yo camino con el Señor desde que nací. Pero yo que sepa que caminaba con Él hace 20 años, pero Él caminaba conmigo. Yo camino con Él hace 20 años, pero Él camina conmigo desde que en el vientre de la madre me puso. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios nos guía. Y por 20 años Dios me ha guiado y yo he visto el éxito de todo lo que Dios me ha guiado. He visto su mano, he visto su poder, he visto su guianza. Y el 26 de junio, que a las 5 de la tarde ocurrió el terremoto en Venezuela, a la 1 yo estaba viendo la estructura del edificio y el Señor me dijo, a mí casi me da un infarto, me dolía el corazón y caí ahí mismo sentada en la silla de afuera. Mi rostro cambió, estaba en shock porque quería entender. Y después de un ratito de estar ahí, el Señor me dice, viene terremoto para la tierra. Así que yo llamé a 2 personas, le dije, viene terremoto a la tierra. Y yo le dije, aquí no entramos más porque viene terremoto a la tierra. Viene terremoto. La estructura no tiene estructura sísmica. Así que yo quedé paralizada y dije, ahí no entro más porque hay que ser responsable con meter niños a un lugar, con meter gente a un lugar, hay que ser responsable. Así que yo dije, ahí no entro más. Así que desde el 26 de junio quedamos no usando las instalaciones. Oramos a Dios, nos trajo aquí. Nos recibieron con mucho amor, con mucho cariño, con mucho respeto. Y estamos contentos porque Dios nos ha permitido hacer eso. Amén. Ahora, hoy Dios va a hacer algo en tu vida. Dios va a ensanchar tu visión acerca de Dios. Dios necesita que tú veas más allá de lo que vemos. Primera de Timoteo 6, 15, 16. Primera de Timoteo 6, 15, 16. ¿Sabe? Le quiero contar un testimonio.
Me acabo de acordar, se me olvidaba. Creo que fue el jueves en la noche, amanecer viernes. 1 de la mañana suena el teléfono de mi esposo. Y era la policía y dice: mire, es que encontramos a alguien robando aquí en una de sus bodegas. Así que mi esposo, yo escucho todo y se comienza a vestir. Le digo, ¿quieres que vaya contigo? Me dijo no. Así que mi esposo se fue, pero yo quedé postrada. Y comencé a orar: Señor, protege a mi esposo, protégenos, a mi familia, a mis hijos, donde quieran que esté, protégelos. Mi esposo llegó allá y no se habían llevado nada porque estaban empezando a sacar, y la policía llegó en ronda, los envió Dios. Y los tipos se fueron huyendo, así que ellos se quedaron ahí hasta que mi esposo llegara. Cuando mi esposo llega, va a abrir la caseta para meter lo que ya habían sacado, pero mi esposo no encontraba por dónde habían sacado porque no veía nada, pues. Y mi esposo entra, abre la puerta y al ratito escucha al policía peleando con alguien. Y era que el ladrón, había un ladrón, eran 4, y el más grande estaba dentro de la bodega donde entró mi esposo. Y Dios hizo invisible a mi esposo, que ni cuenta se dio cuando el hombre salió atrás y él estaba peleando con el policía y pelearon y el tipo se fue, se escapó y se tiró al volantín, pero el hombre estaba dentro de la bodega. Mi esposo dice: yo no me di cuenta. Mi esposo llegó a la casa, me dice, yo dejé de orar cuando mi esposo entró a la casa. Y porque hay que ser intercesor, pues, del esposo. Para eso somos la esposa. Entonces, cuando entró me dice: tú no tienes idea de lo que me acaba de pasar, impactante. Así que Dios le libró, porque ese hombre adentro le pudo haber dado un golpe, pero Dios lo hizo invisible. Ni mi esposo se dio cuenta que el hombre salió detrás de él. Así que yo no sé a quién hizo invisible Dios, si al tipo o a mi esposo, porque uno reacciona o no puede reaccionar. Pero para la gloria de Jesucristo, yo quiero decirle: Dios nos guía, Dios nos protege y Dios nos ama. Amén. Y por eso es importante pararse en la brecha, obedecer a Dios. Yo he visto a Dios protegernos. Así que 1 Timoteo 6:15 dice, gracias chico, está mejor, la cual hasta sin lente leo. Vamos a leerlo, dice: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano. Ya conmigo, vamos a leerlo, usted lea su Biblia. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Cuántos me dicen un amén? Así que dígame conmigo: bienaventurado y solo soberano. Diga conmigo: solo soberano. Vamos, por la ayuda del Espíritu Santo, esta mañana a entender qué significa la palabra soberano. Diga conmigo: soberano. Soberano. ¿Qué significa que Dios es soberano? Para que podamos entender lo que está pasando en el mundo, nosotros tenemos que comprender primero qué significa que Dios es soberano. Diga conmigo: Dios es soberano. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, al Dios soberano. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Y la Escritura lo que está diciendo aquí es que Él es el Rey Supremo de todo el universo. Es el Rey Supremo de toda la creación. Es el Rey Supremo que es inmortal, que habita en luz inaccesible, a quien no habita en oscuridad. Dios no habita en tiniebla, Dios no habita en oscuridad, y Dios no habita en rebelión, Dios no habita en tinieblas. Dios habita en luz. Y dice: el único que tiene inmortalidad, Rey de reyes y Señor de señores. O sea, eso quiere decir que en la tierra hay reyes, que en la tierra hay señores, pero el Dios soberano es el Rey de ellos y el Señor de ellos.
Déselo fuerte. Porque yo esta mañana vine con un espíritu para proclamar sobre Chiriquí que el soberano, el rey de reyes y señor de señores, es el señor de Panamá, es el rey de Panamá, es el rey de Chiriquí, es el rey de David, y a él le damos toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración, toda la honra. Y Dios soberano, que es el único rey de todo el universo, significa que es el único que tiene autoridad total, que es el único que tiene autoridad absoluta, que tiene el control de todo lo creado y que nadie está por encima de él y nada ocurre sin su conocimiento ni su permiso. Voy a decirlo de nuevo, nada pasa por casualidad, nada ocurre sin su permiso, sin su conocimiento, ¿verdad? Dice la Escritura que Él tiene control absoluto de todo. Si usted no veía a Dios así, es bueno que lo comience a ver así, porque Él es Dios absoluto. Cuando yo entiendo que Él es Dios absoluto, total, poder total, absoluto, que Él tiene el control de todo lo creado, que Él tiene el control de todo lo creado y que todo conocimiento y que nada ocurre sin Él, que el temor de Dios comience a entrar a tu vida. Que el temor de Dios comience a entrar a tu vida. Nada ocurre en la tierra sin que Dios le dé permiso que ocurra. Si tú entiendes esto, tú vas a comenzar a honrar a Dios, a respetar su palabra y lo que Dios ha establecido en su palabra. Amén. Entonces mire, la Biblia dice que existía un hombre llamado Job que iba todos los días a edificar un altar para sacrificar ofrenda a Dios, para que Dios protegiera a sus hijos por si sus hijos habían pecado. Él no sabía si sus hijos habían pecado o no. Así que él iba a edificar un altar todos los días a ese Dios soberano. Y iba y edificaba un altar para pedirle que protegiera a sus hijos, porque él no sabía, porque él era un buen padre. Porque un hombre temeroso de Dios como Job, que no había ninguno en la tierra, aprende a edificar altar todos los días, porque usted no sabe si sus hijos han pecado, y aprende a edificar altar para que Dios lo proteja y lo guarde. Entonces la Biblia dice que Satanás entró dentro del trono al cielo y le dijo a Dios, y Dios le dijo a él: mira, ¿no has visto a mi hijo Job? Y le dijo: ¿de dónde viene? Vengo de recorrer la tierra y no ha visto a mi hijo Job, que es intachable. Es intachable. Y Dios le dio permiso para que lo tocara, todo menos a él. Porque nada pasa. Dios le dio permiso a Satanás para que tocara todo lo que Job tenía, menos el alma de Job. ¿Estás aquí? Porque tú tienes que entender que Dios es soberano. Y la Biblia dice que Job era intachable, pero Dios dio permiso para que le tocaran todo lo que tenía. La Biblia dice que Job era perfecto, pero dio permiso Dios para que tocaran todo lo que tenía. ¿Y por qué Dios dio permiso para que él tocara todo lo que tenía? Bueno, porque Dios es soberano. Diga conmigo: Dios es soberano. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Dios tiene control total, que nada pasa en la tierra si Dios no da permiso, que nada ocurre si Dios no da permiso. Está aquí. Por eso nosotros tenemos que aprender a ir a Dios, honrar a Dios y ser humilde, reconociendo que Dios es soberano. Y si algo me pasa, es que Dios lo está permitiendo. Amén. Y está obrando para bien. Diga conmigo: Dios es soberano. Y si algo viene a pasar a mi vida, es porque Dios es soberano y Él está obrando para bien.
Escúchame lo que te voy a decir. Dios va a trabajar para que tu alma no se pierda, porque Él es soberano. Y Dios está cuidando tu alma. Por eso dice que nada ocurre en la tierra si no Él no lo permite. Entonces hay gente que piensa que se está saliendo con la suya, que está logrando su deseo, su voluntad. Pero lo que no sabe es que Dios tiene el poder de aún nuestras decisiones transformarla y cambiarla y usarla para su propósito. Dios tiene el poder, porque Él es soberano, de usar las cosas para su propósito. Por eso cuando nosotros aún usamos nuestra voluntad para elegir lo que Dios no quiere, hay que dejarlo, porque Dios lo va a usar para su propósito. Dios lo va a usar para su propósito, porque todo lo creado obedece a Él. Esto es lo primero que tú y yo tenemos que entender, que la soberanía de Dios, Dios no le tiene que pedir permiso a nadie para hacer algo. La soberanía de Dios, Dios no tiene que pedirle permiso a nadie para permitir algo. La soberanía de Dios, Dios no le tiene que pedir permiso a un hombre para ver si una mujer la puede poner a predicar o no, porque Dios dejaría de ser soberano. Porque si Dios hace lo que el religioso quiere, Dios dejaría de ser soberano. Por eso habían 3 hijas en el Antiguo Testamento que la ley decía que no podían heredar, pero estas mujeres de fe fueron a Moisés, le clamaron a Moisés, le clamaron a Dios. Mi padre no dejó hijos varones, no hay herencia, pero yo quiero la herencia. Y Moisés fue a Dios y le dijo a Dios: ¿y qué hago con estas 3 mujeres? Y ya ellas saben la ley que no pueden heredar. Y ella insiste y dice: Dios, es que yo busco gente de fe en la tierra. Dale la herencia a esas 3 mujeres. Dale esa herencia a esas 3 mujeres. Porque Dios dejó en la Biblia que tú miraras que Él es soberano y que nadie en la tierra le va a decir cómo Él hacer sus obras. Ni nadie en la tierra le va a decir qué hacer o no hacer, porque Él es soberano. Dice que Él es el Rey de Reyes. Si tú te sometes a los reyes, si tú te sometes a los señores, a los gobernantes, a los presidentes, ¿cómo entonces tú te vas a someter al Señor de señores y Rey de Reyes? La gente que dice que se somete al jefe, que se somete a la compañía, que se somete al presidente, que se somete a la ley, pero no se somete a Dios, ahí hay un problema. Porque déjame decirte que por encima de ese jefe, por encima de ese presidente, por encima de esa autoridad, hay un Señor de señores y un Rey de reyes. Por eso tú tienes que aprender esto, que Dios es soberano. Anota rápidamente, esto es una introducción para entrar al mensaje, porque es importante entender que Dios es soberano. Y yo aprendí esto en mis 20 años, cuando yo creía que me había salido con la mía. Dios no tiene problema. Lo que tú sueltas para agarrar, lo que agarras también es de Dios. Es que Él es el Señor del universo. Y no hay nada en la tierra que Dios no le dé orden. Si tú entiendes esto, vas a aprender a confiar en Dios. Y vas a aprender a ser fiel a su palabra, a obedecer su palabra. ¿Tú sabes por qué la gente no puede obedecer la palabra? Porque no entiende esto. Oye, ¿cómo es que si yo sé que Él es soberano y aunque yo coja para la derecha, ya se me va a aparecer Dios? Y si yo me desvío por la izquierda, allá se me va a aparecer Dios, y Dios va a tratar con mi rebelión. Entonces mejor me rindo, porque yo no puedo pelear con el soberano. Mejor me doy por vencido, porque yo no puedo pelear con el soberano. Y le digo: heme aquí, soberano, ¿qué tú quieres, mi Dios, mi Padre, que yo haga? Tú te vas a dar cuenta que no hay que pelear con Él. Porque hay una cosa que es pelear con Dios y otra cosa es que es no comprender a Dios. Y tú te puedes ir por la derecha porque no comprende a Dios, pero allá Dios se te va a revelar. Y otra cosa es pelear con Dios, que yo sé que tú dices esto en la palabra, pero yo me quiero ir a la derecha. Esa es otra condición.
Entonces, pero Dios es soberano, Rey de reyes, Señor de señores. Diga conmigo, soberano, Rey de reyes, Señor de señores. Entonces, la soberanía es divina. ¿Qué quiere decir soberanía? Que Él tiene todo poder, nada ocurre en el universo, Él es el rey de la máxima autoridad del universo, Él todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce y todo le está dando permiso aún al mal para que actúe. Entonces, poder supremo, Dios puede hacer todo lo que decide hacer y nada puede frenar sus planes. Dios hace todo lo que decide hacer y nada puede frenar sus planes. Control total. Nadie le da órdenes a Dios. Nadie le da órdenes a Dios. La historia y la vida de las personas las gobierna Dios. La vida humana la gobierna Dios. Por eso hay gente que hoy está bien con usted y después ya no están bien con usted. ¿Por qué? Porque Dios dio una orden. ¿Cuánto le ha pasado eso? Que hay gente que a usted le ama hoy, usted es la mejor pastora, lo máximo, y de repente no. Bueno, Dios cambió la orden. Porque quiere tratar conmigo, pues. ¿Está aquí? Hay gente que te ama, hay gente que está contigo, pero Dios puede cambiar la orden. ¿Por qué? Porque Él es soberano, pues. Así que no te alegres con las cosas que te dan alegría de la tierra, porque Dios puede cambiar la orden. ¿Está aquí? Entonces, porque Él es el que da las órdenes a todo, hasta el ser humano. Dice la Biblia que Él pone el querer como el hacer su buena voluntad. Hay una película que a mí me gusta mucho porque esta mujer tenía un problema y cuando se dormía y amanecía ya se le olvidaba todo. Así que el esposo grabó su vida, que estaban casados y todo esto, y cada mañana lo primero que hacía poner la televisión porque se acordara de él. Así hay gente que le está recordando todos los días a la gente: yo soy tu esposa, para que no le olvide. Yo hice por ti, yo te di, yo esto, yo lo otro. Cuando Dios da la orden, aunque usted le haya dado su vida entera, mi hermano, Dios dio la orden. ¿Está aquí? Así que, por eso la Biblia dice que puesto los ojos en Cristo. Porque la Biblia dice esto, que el único que no cambia es Dios. Que aunque tú seas infiel, que aunque tú esto, que aunque tú lo otro, Dios se mantiene fiel. Dios se mantiene fiel. Él no puede ser infiel. Él se mantiene fiel a su palabra. ¿Está aquí? Así que, gracias Señor por tu misericordia. Dios, solo tu gracia hace que la gente nos ame más. Solo la gracia de Dios. Y personalmente yo creo, escuche esto, esto he aprendido yo. Algo tiene que pasar cuando un matrimonio dura 60 años. Algo tiene que pasar ahí. Algo de Dios tiene que pasar ahí. Porque hay matrimonios de 60 años. Algo tiene que pasar. Hay relaciones duraderas. Algo tiene que pasar. Y yo he aprendido esto. Que cuando tú cambias el enfoque de cómo ves la persona, Dios se mete. Como tú comienzas a mirar a la persona, Dios se mete. Y Dios dice: estás mirando mal a la persona, me voy a meter y voy a cambiar el corazón porque estás viendo mal a la persona. ¿Entienden? Dios tiene control total sobre las personas, señores. Y cuando tú pierdes la honra, el respeto, Dios se mete. Cuando tú le quitas la valía a la gente que Dios le da, Dios se mete. Yo lo he visto por años. Cuando tú dejas de ver a tu esposo como Dios te manda que lo veas, Dios se mete.
Cuando tú dejas de mirar a tu esposa como Dios te manda que la veas, Dios se mete. Y tú dices, pero ¿por qué está cambiando? ¿Por qué está cambiando? Porque lo estás mirando como Dios no te manda que lo veas. ¿Estás aquí? Ahora, confía en Dios, porque Dios va a cambiar los corazones y los va a volver cuando ellos cambien cómo ven las cosas. Porque Dios es soberano y Dios tiene control, diga conmigo, control total de las personas, aún de tus hijos. Dios es el que hace volver el corazón de ellos hacia ti. Dios hace volver el corazón de tus hijos hacia ti. Voy a decirlo de nuevo. Dios es el único que puede hacer volver el corazón de tus hijos hacia ti. Cuando tú pongas tu mirada en el soberano, tu esposo, Dios va a volver la mirada y la gracia y el aumento hacia ti. Yo se lo digo, ya yo sé cómo llegar a los 60 años. Cuando tú pones la mirada en el soberano, que Dios nos ayude, amén. Cuando tú pones la mirada en el soberano y tú lo honras a Él, Dios te va a ayudar a llegar a donde tengas que llegar, a la meta. ¿Está aquí? Es el secreto de 26 años de caminar, amén. Y no es fácil. Y Dios tuvo que ayudarme, porque no da ni gana de pelear. Pero Dios te ayuda. Cambia el corazón total. Eso que dice la Biblia, que Dios pone el querer como el hacer, su voluntad en nuestro corazón y el de la gente. ¡Wow! Eso es poderoso. Dile que está al lado, deja ir lo que tienes que dejar ir, no lo retenga. Lo que tú retienes, Dios lo va a usar para tratar contigo. Voy de nuevo. Entonces, propiedad absoluta. Todo el mundo le pertenece a Él. Todo el mundo le pertenece a Él, no a ti. Todo el mundo le pertenece a Él. Tus hijos le pertenecen a Él, no a ti. Tus nietos le pertenecen a Él, no a ti. Así que ten cuidado, descansa en Dios, porque toda persona le pertenece a Dios. Por eso los casados, mi esposo no me pertenece a mí, le pertenece a Dios. Y cuando tú respetas eso, entonces Dios te da permiso de tocar lo que es de Él. Porque es de Él. Gracias a Dios por darme mi esposo y permitirme acercarme a Él, porque es tuyo y tú me estás dando el permiso. Y Dios ama tanto lo que es de Él. Dios cuida lo que es de Él. Y yo soy de Dios. Igualito funciona para allá y para acá. Amén. Porque Dios es soberano. Diga conmigo, soberano. Dios está cuidándote, Dios está guiándote, Dios está protegiéndote. Dios es soberano. Imagínense, se lo voy a poner de esa manera. Voy a ponerme yo de ejemplo, ¿verdad? Mi esposo es de Dios y pretendo yo usarlo de cualquier manera. Si es de Dios, pretendo manipularlo, pretendo usarlo. ¡Ey! Es de Dios. Ese hombre guapo que Dios me dio es de Dios. Y Dios me lo va a poner ahí, me va a decir, mira, te lo voy a dar por un tiempo en la tierra para que tú lo disfrutes, pero es mío. Así que yo tengo permiso para disfrutarlo, pero es de Dios. ¿Está aquí? Gloria a Dios que aprendió la introducción. Entonces Dios es soberano. Escuche esto. Lo siguiente que debes saber de la soberanía de Dios es que lo que significa para la vida diaria que Dios es soberano. Diga conmigo, mi vida diaria, hay tres cosas que yo debo anclar a la soberanía de Dios. Diga conmigo, paz, confianza y humildad. Tres cosas que yo debo anclar a la soberanía de Dios. Paz. Mi paz viene
de Dios soberano. Mi paz solo la puedo recibir de un Dios soberano. La paz no te la da el hombre. La paz no te la da lo material, ni el dinero. La paz no te la da ni los bienes que poseas. La paz solo la puede dar el soberano de los soberanos. Esto incluye a las naciones, porque Él es el rey de los reyes de las naciones. Como el soberano es el rey de los gobernantes, el rey de los reyes de las naciones, en un país hay paz porque el soberano quiso dar paz trayendo un presidente que diera paz. Déselo fuerte. Ya le dije, como Dios es el que tiene el control de todo, el ser humano vota por un hombre o una mujer porque el soberano puso en su corazón votar por ellos, pero el que escoge quién es el próximo rey es el presidente, el soberano. ¿Quién escoge el próximo presidente? Es el soberano. ¿Cómo lo hace Dios? Bueno, el día de las elecciones, Dios esa noche le puso en el corazón a todos los panameños escoger a este presidente porque este es el que voy a usar. Porque como Dios es el Dios de rey, el rey de reyes, Él decide quién va a reinar, porque Él va a reinarlo a Él. Sea creyente o no sea creyente, crea en Dios o no crea en Dios, Dios es el rey soberano. ¿Está aquí? Esto es bueno que usted lo entienda. Así que cuando un presidente llega, Dios permitió que llegara a esa posición. ¿Está aquí? Porque esto hay que entenderlo, porque esto te va a ayudar a encontrar solución a los problemas, a las situaciones, a las emociones, a todo te va a ayudar a entenderlo. Que Dios... Y por eso, como yo sé que Dios fue el que me dio familia, casa, llamado, ministerio, yo tengo que ir al manual del soberano. ¿Cómo quiere que yo administre lo que Él me dio? Yo tengo que ir al manual del soberano. ¿Cómo Él quiere que yo sea mayordomo de esa economía, de esa finanza, de esa propiedad, de ese esposo, de esos hijos? ¿Cómo el soberano quiere que yo administre todo lo que Él me entregó? Porque Él es soberano. Entonces, cuando un ser humano comienza a administrar lo que el soberano le dio sin consultar su manual, está siendo arrogante. Y le está diciendo al soberano: tu manual está bueno, yo lo voy a usar cuando lo necesito, pero hay cosas que yo decido ser soberano en eso. Cuando tú tomas propias decisiones en tu vida, en cualquier cosa que tú la tomes, tú estás siendo soberano en eso, que tiene control absoluto. Es lo que tú crees, pero lo que tú no sabes, que eso es mentira, porque el que tiene control absoluto es el soberano, el rey de reyes y señor de señores. Por eso es de arrogante que lo que tú tengas no le consultes a Dios cómo usarlo, qué hacer con eso. Esto quiere que tú hagas. Hay cosas que Dios va a permitir que lleguen a tu vida para ver si tú las rechazas. Voy a decir esto de nuevo. Hay cosas que Dios te va a mandar y tú vas a decir: la voy a coger porque Dios me mandó. No, es que Dios también puede mandártela para ver si tú la rechazas, para ver si aprendiste la palabra. Porque no todo es permitido por Dios, no es aprobado por Dios. Aunque Dios mande todo, Dios todo lo permite. Imagínense, el diablo llegó a Job de parte de Dios. Pero Dios sabía que Job era capaz de rechazarle la oferta. No, ni aunque él me matara, yo lo abandonaré. ¿Entiendes esto? ¿Y quién le dio permiso a Job de ir? ¿A Satanás de ir? Dios. ¿Y qué dijo Job? Aunque él me matare. Por eso escúchame esto: todo lo que llega a tu vida tienes que pesarlo con la palabra, porque tienes que pesarlo no para saber si viene de parte de Dios, porque nada viene a tu vida si Dios no lo permite, sino para pesarlo, para ver si o lo obedece o no, porque Dios puede permitir que algo incorrecto llegue a tu vida para ver cómo tú respondes, para ver si tú entiendes que Dios es soberano.
No, esto llegó a mi vida, pero Dios me dice en su palabra que no puedo. Así que, Señor, y ahí viene, esto normalmente pasa cuando Dios te va a hacer un cambio de temporada. Cosas van a venir a tu vida que Dios las permitió, pero es para permitir, para ver si tú estabas listo, para ver si tú podías decir que no, porque a Dios no le agrada eso. Entonces, no todo viene de Dios, pero no viene todo para que lo reciba, viene todo para que lo filtres. Y escojan lo de Dios, lo bueno, y deseche lo malo. Para que comiences a llamar bueno a lo que es bueno y lo malo a lo que es malo. Entonces yo tengo que entender la soberanía de Dios. Entonces tú tienes que aprender a caminar con confianza. Paz, ¿por qué? Paz, ¿por qué? 3 cosas para entender la soberanía de Dios diaria. 1, paz. Lo bueno y lo malo, no pierdas la paz. Lo bueno y lo malo, no pierdas la paz, porque Dios está en control de eso. Lo bueno y lo malo. Entonces hay gente que solo quiere que le pasen cosas buenas. Hay cosas que no te van a agradar. Es más, te voy a decir algo. En el reino de Dios no hay nada malo. Todo tiene propósito. No hay nada malo. Aunque tú lo veas malo, tiene un propósito y tiene que ver con un trato contigo y con tu corazón. Porque ya dice la Biblia que todo está obrando para bien. Ahora aún lo malo está obrando para bien. Como Job, amén. Entonces, confianza, sus propósitos siempre se cumplen a pesar de los problemas. No hay problema que detenga el propósito de Dios para tu vida. No hay situación que detenga el propósito de Dios para tu vida. No hay circunstancia que detenga el propósito de Dios para tu vida. Y por eso, cuando la situación, el problema viene a tu vida, no abandone, no huiga, no desobedezca, no suelte la toalla, no suelte el servicio, no suelte lo que Dios te ha dicho, porque esa circunstancia que Dios está trayendo, está obrando para que se cumpla el propósito de Dios. Tiene que entender eso. Entonces la gente suelta. Ay, es que me ofendí, suelto. Ay, es que no me quieren, suelto. Aunque no te quieran, quédate. ¿Tú sabes por qué Dios permite que hay gente que no te quiera? ¿Tú sabes por qué Dios permite? Porque tú nada más quieres que todo el mundo te quiera. Y parece que tú nada más buscas a la gente que te quiere. Entonces ese es un problema de carácter. Un problema en la falla del carácter. Cuando tú nada más quieres estar con la gente que te trata bonito, con la gente que te quiere, con la gente que te ama, con la gente que te dice lo que tú quieres escuchar. Entonces, por eso Dios va a hacer que gente te rechace, que gente no te tome en cuenta, porque Dios está tratando con tu carácter, porque tú tienes que aprender a ver que toda la creación es de Dios. Toda la gente es de Dios, a todos los ama Dios, todos los hizo Dios, a todos lo está usando Dios. Pero hay gente que dice, no, aquí no creen en mí, quédate. ¿Tú sabes por qué Dios tiene que hacer que la gente no crea en ti? Para que tú aprendas a creer en ti. Es más, te lo voy a decir así. ¿Tú sabes dónde tú aprendes a creer en ti? Cuando tú estás rodeado de gente que no cree en ti. Por eso que la gente cuando se va a otro lugar, porque ahí la pastora no cree en mí, a buscar gente que crea en ellos, te metiste al estancamiento. Porque lo que hace que tú creas en ti es cuando la gente deja de creer en ti. Porque entonces tú comienzas a valerte por tu fe y no por la fe de otros. Porque como la gente no entiende que Dios es soberano, por eso es bueno decir a la gente, yo no creo en ti, así que cambia. Cuando tú cambias, yo creo en ti. Porque está demostrado que la gente solo puede cambiar cuando no cree en ti. Porque hay una cosa que se llama consejo y otra cosa que se llama aprobación. Usted sabe,
Cuando usted busca consejo de la gente, busca consejo por su experiencia para yo tomar mi propia decisión. Pero hay gente que está buscando esa aprobación para lo que ellos ya decidieron hacer. No están buscando consejo. Cuando yo pido consejo es porque yo necesito el consejo de la gente madura, de la gente experimentada, para tomar una decisión en algo que su consejo me va a servir. Pero hay gente que no busca consejo, busca aprobación para lo que ya decidieron hacer. ¿Comprendes esto? Ya yo decidí hacer esto, pero voy a contarle a mi hermanito, ¿tú qué piensas de esto? ¿Tú qué crees? Pero solo estaba buscando gente que le diga, oh, hazlo, eso es de Dios. Así que no camines buscando aprobación de los demás. Porque cuando tú caminas en la vida buscando aprobación de los demás, te tengo noticias, la misma gente que te aprobó un día te va a traicionar. La misma gente que te aprobó un día te va a meter la traición, el cuchillo por la espalda. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios lo va a permitir, porque Dios quiere que tú sepas que el único que aprueba es Él. Dios quiere que dejes de buscar aprobación de los hombres, que busque la aprobación de Él, porque Él es el soberano que no cambia. Por eso Dios permite que la gente que un día te reconoció, que un día te aprobó, te traicione. ¿Por qué? Porque Dios te quiere que tú le sirvas a Él, porque tú le tomaste la decisión por Él y no por la gente. Hay gente que si quedarían solos no le sirvieran a Dios, porque ellos le sirvieron a Dios porque alguien los invitó, no porque aman a Dios. Ellos le sirven a Dios porque su amiguito de compinche o amiguita de compinche también fue. Yo también lo voy a hacer. ¿Y tú sabes por qué Dios te lo va a quitar? Porque Dios quiere que le sirvas a Él, porque lo honras a Él. Tienes que aprender a poner tu mirada en Dios. Tienes que aprender a poner tu mirada en Dios. Dios es soberano. Si tú quieres crecer, tú tienes que aprender a caminar con Dios. ¿Tú sabes por qué Dios permite esto? Porque todo lo que tú hagas dependiendo de los seres humanos se convierte en una ligadura. Y todo lo que se convierte en una ligadura te va a controlar, te va a dominar. Y Dios dice en la Biblia que Dios nos hizo libre por medio de Jesucristo. ¿Estás aquí? Dios nos hizo libre por medio de... Dile que está al lado, yo no necesito tu aprobación, es la de Dios. Dile que está al lado, yo no necesito tu aprobación, es la de Dios. Hay gente que necesita ser aprobado por todo. Entonces eso tienes que soltarlo, porque tienes que saber que los propósitos de Dios se van a cumplir en mi vida, en tu vida, a pesar de lo que pase. Los propósitos de Dios se van a cumplir. Nadie puede detenerlo. No importa lo que pase, se va a cumplir. Humildad. Humildad. Nosotros no mandamos a Dios. Dios tiene la última palabra. Cada vez que tú tomas una decisión contraria a Dios, tú estás mandando a Dios. Tú crees que estás mandando a Dios, pero tú tienes que saber que tú crees que tú mandaste a Dios, pero Dios tiene la última palabra. Por eso la Biblia dice que mire que el que cree que está firme que no caiga. Porque tú y yo estamos aquí hoy, y pensamos que todos estamos aquí porque todo lo hicimos bien, que estamos aquí porque todo fue correcto. Pero Dios tiene la última palabra. En nuestra vida Dios tiene la última palabra. Quiero contarte algo por experiencia. Cuando tú caminas con el Señor, ya comienzas a entender que Dios tiene la última palabra. Dile que está al lado, si Dios quiere que tú seas mi amigo, Él tiene la última palabra. Si Dios quiere que yo sea esposa de mi esposo, Él tiene la última palabra. Si Dios quiere que Él sea mi esposo, Él tiene la última palabra. Pero como es la última palabra que escucharás en la tierra, Él tiene la última palabra. Es la última palabra. O sea que hay muchas palabras antes.
pero es Dios quien tiene la última palabra. Porque es mejor caminar en la voluntad de Dios, porque Dios es soberano. Anota esto, Dios es soberano. No tengan miedo del abandono de la gente, porque Dios tiene la última palabra. Amén, ¿estás aquí? Aprende a caminar en confianza con el soberano, agradando al soberano. Ahora sí, voy a entrar rapidito a Ezequiel 34:11. Voy a hablarte ahora. Esa era una introducción importante para ¿qué dice la Biblia de los terremotos? ¿Qué dice la Biblia? Pero quiero hablarte primero de Ezequiel 34:11, porque así ha dicho Jehová el Señor, y aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Perdóname, ¿puedes ponerme unos 3 más? Yo les recomiendo leer Ezequiel 34 en casa. Estúdienlo toda la semana. Habla Dios a Israel de los pastores malos y de las ovejas malas. Es un capítulo de la Biblia buenísimo para nosotros los pastores y para las ovejas, porque habla de los pastores malos y también habla de que Dios mismo pastoreará su oveja, pero también habla de las ovejas gordas y habla de las ovejas flacas. ¿Usted sabe cuáles son? Pregúnteme, pastora, ¿cuáles son las ovejas gordas? Las que comen palabra y no la comparten a nadie, no ganan un alma. Tan flacas todos alrededor de él, porque no las alimenta y solo se engorda él. Entonces, ¿cómo reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas? Así reconoceré mis ovejas, dice el Señor, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y los altos montes de Israel estará a su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentados sobre los montes de Israel. Te amamos, Dios soberano, y te damos gracias, porque este es el plan final de la humanidad, de tus ovejas. Tú mismo nos apacentarás en el monte alto en Jerusalén. Y te damos gracias, Dios, porque qué bella es tu palabra. Ahí está hablando en Ezequiel de los tiempos finales, de lo que Dios va a hacer. Dios te va a cuidar, Dios mismo te va a cuidar, Dios mismo te va a alimentar, Dios va a buscar la perdida, la hará volver al redil la descarriada, vendará la perniquebrada y fortalecerá la débil, mas la engordada y a la fuerte va a destruir, y la apacentaré con justicia. A la engordada y fuerte la va a apacentar con justicia. ¿Por qué? Porque comió, la oveja gorda comió y no quiso compartir su alimento con nadie. Entonces, ahora quiero pedirle que vayamos a Isaías capítulo 24, lo cual le recomiendo leer en su casa. Pero usted debe saber que Dios prometió cuidarnos, darnos como ovejas, buscarnos. Nosotros estamos aquí porque Dios nos encontró, porque Él nos buscó, Él nos cuida, Él nos apacienta. El Dios soberano es el mejor pastor de los pastores. Entonces Él nos cuida, Él nos apacienta. Entonces dice Isaías 24, yo voy a abrir mi Biblia acá nada más para encontrar dónde la subrayé, porque Isaías 24 es largo, pero quiero hablarte un poquito. Gracias, Señor, porque esto está hermoso. Estoy acostumbrándome a la pantalla ya con la Biblia. Gracias, Señor. Wow. ¿Verdad que Dios tiene preparados lugares para que tú llegues? Perdóname, Dios tiene preparados lugares para que tú llegues. Eso es parte de la promesa de Dios. Hay lugares preparados esperando por ti. Hay lugares preparados esperando para que tú hagas el propósito y cumplas el propósito de Dios. Usted sabe, Isaías 24, el Señor me lo dio un día de esto. Isaías 24 habla de un juicio universal. Un juicio universal.
Voy a leerlo rápidamente. Miren, el Señor arrasa la tierra y la devasta y trastorna su faz y dispersa a sus habitantes. Lo mismo le pasará al pueblo y al sacerdote, al esclavo y al amo. O sea, aquí no hay favoritismo para Dios, ni el pastor ni el pueblo. Dice al esclavo y al amo, a la esclava y a la señora, al comprador y al vendedor, al prestatario y al prestamista, al acreedor y al deudor. O sea que Dios no hará acepción de persona. Dice, la tierra será totalmente arrasada, saqueada por completo, porque el Señor lo ha dicho, el soberano lo ha dicho. Dice, la tierra languidece y se marchita, el mundo se marchita y desfallecen los notables de la tierra. La tierra, voy por el 5, gracias, es que me estoy acostumbrando ya, mira. La tierra se contaminó bajo sus moradores. Escuche esto. La tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, se enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos. Se acabó la fiesta, mi hermano, en las ciudades. El estruendo de los que se alegran. Cesó la alegría del arpa. No bebieron vino con cantar. La sidra les será amarga a los que le bebieran. Quebrantada está la ciudad por la vanidad. Anote. Toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles. Todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. La ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta. Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como el olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. Estos alzaron su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová el soberano. Desde el mar darán voces, desde los postreros de la tierra oímos cánticos, gloria al justo. Y yo dije, mi desdicha, ay de mí. Prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales. Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada del todo de la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio. Y ahí déjamelo. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. ¿Qué quiere decir esto? Esto no es para tener miedo, porque la palabra no es para tener miedo. La palabra es para honrar a Dios. La palabra busca un efecto en el que la oye, y es que se vuelva Dios de corazón y que se arrepienta. Porque Dios, como soberano, prometió guardarnos, prometió guiarnos, prometió protegernos. Pero nosotros tenemos que hacer algo que se llama obedecer a Dios y todo lo que Él dice en su palabra. Por eso ya basta de jugar con la palabra de Dios. Ya basta de tomar la palabra de Dios de relajo, porque Dios lo que busca es que el pueblo se arrepienta y se vuelva a Él, a honrar lo que Él dice en la palabra, a honrar su palabra, a honrar su verdad. Y por eso, escúchame lo que les voy a decir. Estos días son buenos días para pedirle perdón a Dios de corazón, genuino, un arrepentimiento genuino de no haber honrado la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces la escritura dice que la temblará la tierra como un ebrio, temblará la tierra y será removida como una choza. Usted vio que caerán las casas, se cerrarán las puertas, las ciudades enteras, que es lo que estamos viendo hoy en el mundo. Y el mundo dice, no, que las placas se están moviendo, pero yo les voy a ir un poquito más allá. En el 21 dice, voy a buscárselo rápido. Dice, en aquel día el Señor castigará a los ejércitos celestiales y serán conmovidos. Vuelvo acá, anote. 1, los terremotos son señales proféticas. Tengo que darle esto en los próximos minutos. El terremoto es una señal profética. Para el mundo la placa se está moviendo. Para el mundo espiritual es una señal profética que Dios usó desde los tiempos principios de la tierra. Cada vez que en la Biblia aparece terremoto, aparece señales proféticas. Eso es una señal profética. Note, 1, como principio de dolores. Vamos rápido, usted lo va a notar. Mateo 24:7, Marcos 13:8. Es un principio de dolores, dijo Jesús. Dice Jesús que se levantará nación con nación, reinará reino contra reino y habrá terremotos en muchos lugares. Eso es una señal profética. Y habrá hambres y alborotos. Son principios de dolores. O sea, los terremotos son una señal profética de un principio de dolor, de lo que está preparado para que acontezca. Por eso el mundo está saturando que son las placas, pero la gente no está buscando cuál es el significado espiritual detrás de los terremotos. Porque yo tengo que saber cuál es el significado, porque yo tengo que estar alineado a la voluntad de Dios, porque de que va a moverse la tierra se va a mover. Sigo, número 2. En Lucas 21:11, profecía, hay otra profecía, o sea, es una señal profética. Los terremotos son señales proféticas de que, y una de las cosas que Dios está haciendo en este tiempo, que tú aprendas a visualizar señales. Cuando me pasó lo que me pasó en la estructura, Dios me dio una señal, sal. Cuando le pasó a mi esposo esto hace 2 días, le dije una señal, desocupa todo de esa bodega. Y mi esposo el mismo día desocupó todo de la bodega. Hay cosas que son señales y el pueblo tiene que aprender a entender las señales. Entonces Lucas 21:11 dice, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambre y pestilencia, habrá terror y grandes señales del cielo. Los grandes terremotos son señales del cielo. Le guste o no le guste a la gente, los grandes terremotos es una señal del cielo, de un cambio, de un acontecimiento que viene. El número 3 dice grandeza y santidad del Señor. Mire, por eso le hablé de la soberanía. Porque el Dios soberano es grande y majestuoso y hay que aprender a honrarlo, hay que temerle. Éxodo 19:18 describe que cuando el Señor descendió en el monte, dice, todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego y humo subió como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. O sea que la Biblia también reconoce en el monte Sinaí que cuando Dios descendió, o sea que Dios está descendiendo a la tierra. No se le olvide esto. Es una señal profética que Dios está descendiendo a la tierra, señores. No como hombre para salvar. Está descendiendo con su gloria, con su presencia. Dice que cuando él, ¿y qué ocurrió en el monte Sinaí? Dios le dio la ley. Yo quiero darle esta revelación porque Dios le dio la ley a Moisés en el monte Sinaí. Y cuando le dio la ley, Dios descendió y el monte se estremeció. ¿Qué quiere decir esto, pastora? Que Dios está entregando a su pueblo la ley, está entregando los principios, y como Él los está entregando la revelación del reino, Él mismo está descendiendo a la tierra y la tierra se está estremeciendo como señal que Dios manifestó su voluntad a través del reino de Dios.
Dios nunca entregó la ley sin hacerse presente en la tierra. Y por eso la Biblia dice, será predicado este evangelio del reino y entonces vendrá el fin. Yo creo que Dios está anunciando que el evangelio del reino ya se está predicando en la tierra. Y Él está viniendo a hacerse presente con su gloria de que el reino del evangelio del reino ya se está predicando. Siento la presencia de Dios. Porque es una señal profética. ¿Y cómo es posible que somos capaces de entender que entró una mosca a la casa y es una señal profética? Pero el terremoto no la vemos como una señal profética. Y mientras que el pueblo no vea esto como una señal profética, no se va a volver a Dios. Y usted sabe que no lo está viendo, porque hay terremotos aquí al lado donde los vecinos y la gente sigue celebrando, la gente sigue, las iglesias vacías, las sillas vacías, la gente sigue llevando su vida normal. Mi hermano, el día que tembló en Colombia, yo quería que fuera domingo para estar en la casa del Señor. ¿Y por qué pasa eso? Porque la gente no entiende la señal profética de que el temblor, el terremoto, es Dios sellando la predicación del evangelio del reino en la tierra. Y entonces vendrá el fin. La escritura dice, sigue por favor. O sea que la presencia de Dios en la tierra, su grandeza. Dos cosas tiene que aprender de Dios. Una, que cuando Él desciende, desciende su grandeza, pero también su santidad. Su santidad. Donde hay pecado y su santidad desciende, no es porque Dios lo quiere destruir, es porque la santidad es santa y destruye. ¿Se acuerda que cuando Moisés quería ver a Dios, Dios no se lo mostró? ¿Por qué? Porque después mi santidad te destruye. Poderoso. Tiembla la tierra y su santidad destruye. Por eso tú tienes que orar por santidad. Porque si un terremoto, el Señor me dijo esto y agarró unos jóvenes en Boquete y le comencé a enseñar de esto a otros jóvenes. El Señor me dijo esto: dile a mi pueblo que si yo visito la ciudad y ellos no están en santidad, están en problemas. Tú tienes que estar en santidad del corazón, no nada más el cuerpo. Tienes que estar en santidad espiritual. Tienes que estar en santidad mental. Porque lo que desciende no es solamente su gloria, es su santidad. Y no hay nadie que pueda ver la santidad de Dios que quede vivo si está en pecado. ¿Está aquí? ¿Está aquí? Entonces sigo. Grandeza y santidad del Señor. O sea, la grandeza y santidad del Señor en la tierra se manifiesta con temblor. Salmo 18:7. Mire, no tengo tiempo, pero léase todo el Salmo 18. Mañana sigue la cosa. Pero el Salmo 18:7 dice, vamos a leerlo. Y la tierra fue conmovida y tembló. Tiene que leer todo el Salmo 18. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó Él. Los terremotos son una señal de juicio. No es que la placa se moviera, una señal de juicio, porque Dios se indignó por el pecado que se practica en ese lugar. Porque Dios se indignó por el pecado que se practica. Y le cuento algo, que cuando Sodoma y Gomorra, el soberano la mandó a destruir, hubo un intercesor y dijo: Señor, pero si hubiera un justo, no voy a empezar al final, voy a empezar al final. Si hubiera un justo, dice Dios, no la destruyo. Si hubiera un justo, no la destruyo. Por eso Dios le enseñó a usted lo que era justicia. Y hay gente que agarraron la enseñanza de la justicia y la usaron para limpiarse no sé qué. El maquillaje, el sudor. Pero es que no entendían que Dios le estaba preparando el corazón. Porque si hubiese un justo, Dios no destruye. Dijo Dios ahí. Si hubiese un justo.
Por eso Dios te enseñó lo que era la justicia, la serie de justicia. Dios te la enseñó para que tú vieras cuál era tu posición de justicia. Porque la justicia de Dios es importante estar justo. Porque si una ciudad visita un terremoto, Dios desciende a una ciudad y solo los santos pueden resistir lo santo, lo inmundo no, lo profano no. Por eso tú tienes que santificarte, iglesia. Por eso tienes que santificar tu corazón. Por eso tú tienes que santificar tu mente. Por eso tienes que cortar con toda la contaminación de tu vida, de tu corazón, de tu mente. Todo lo que te contamina. ¿Por qué tienes que limpiarlo? ¿Por qué? Porque Dios puede también venir a visitar David, Chiriquí, y que Dios entonces comience a santificarnos a nosotros. Ahora, la escritura dice, Dios le dice a Abraham, si hubiera un justo, yo no la destruyo. Por eso a ti dile que está al lado, ¿qué es ser santo? Dile, Espíritu Santo, enséñanos la verdadera santidad. Enséñanos la verdadera santidad. La santidad no se refleja con ropa, como me vista. La santidad emana del corazón. La santidad emana de la mente, porque tus acciones están dirigidas por tu pensamiento. Y si tus acciones son malas, tus pensamientos son malos. Entonces eso es santidad, donde la santidad comienza del corazón y de la mente, de los pensamientos. Ahí empieza la santidad. Entonces dice la escritura que hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Ese Apocalipsis. Los terremotos son señales proféticas. Y el libro de Apocalipsis es un libro profético y habla de que va a haber un temblor en la tierra, un terremoto tan grande que no lo ha habido jamás. Y en la tierra hemos tenido temblores y terremotos de 7, de 9, han existido y hemos visto lo que está haciendo. Así que dice que nunca ha habido este terremoto tan grande. Así que ¿qué necesitamos estar preparados? Ya conmigo, en santidad. Entonces, en el Antiguo Testamento el temblor de la tierra suele estar asociado a la presencia de Dios, su majestad y su juicio. Anote allí. En el Antiguo Testamento los terremotos están asociados a su majestad, a su señorío, a su gobierno y a sus juicios. Juicio de Isaías, ya lo vimos, 24:19. Enojo, intervención divina, Salmo 18:7. Anótelo por favor. Tiene que ver con indignación divina. O sea que cuando la tierra está pecando, Dios se indigna. Pero cuando, escuchen lo que le voy a decir, voy a decirlo mejor, cuando el pueblo de Dios peca, Dios se indigna. Porque cuando usted lee Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, Dios dice, si mi pueblo se arrepiente. O sea que lo que indigna a Dios es su pueblo pecador. Lo que indigna a Dios es su pueblo que conoce la palabra. Por eso Dios no manda al mundo a arrepentirse, manda a su iglesia a arrepentirse. Por eso Dios no manda al mundo a arrepentirse, manda a la iglesia de Él, a su pueblo, a los creyentes de Jesucristo a arrepentirse. Porque dice, si mi pueblo se arrepiente. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando un juicio viene por medio del terremoto a la tierra, quiere decir que su pueblo no se está arrepintiendo, que su pueblo está escuchando la palabra y no le importa, que su pueblo escucha la predicación y no le importa, sus acciones no cambian. Así que podemos decir que toda Panamá es de Cristo. 98% de los panameños son cristianos. Así que Dios le dice a todo el 98% de los cristianos en Panamá, arrepiéntanse y vuelvan a mí, vuelvan a la palabra, vuelvan a obedecer, vuelvan a ponerla por práctica para que yo sane la tierra. Por eso dice, si mi pueblo se arrepintiere y se volviere de su malo camino. ¿Qué está pidiendo Dios? Que se vuelva su pueblo de su malo camino, del camino del abandono, del camino de la rebelión, del camino de hacer lo que le da la gana, del camino de rechazar la palabra, del camino de no cambiar, porque hay cristianos que no quieren ser transformados y no quieren cambiar porque no creen. Entonces,
dice, si mi pueblo se volviera a mí, se arrepintiera de su malo camino, entonces dice la Biblia que yo me arrepentiré, que yo sanaré la tierra, que yo traeré bendición, que Dios levantará el sacerdocio, que Dios, wow, cuánta cosa maravillosa Dios promete cuando su pueblo se arrepiente de su malo camino. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces, en Éxodo 19:18, cuando Dios entregó los 10 mandamientos, la tierra tembló. Ya lo vimos. O sea que Dios, escuche lo que le voy a decir, la tierra está temblando porque Dios está entregando al pueblo los principios del reino de Dios para llamarlo a vivir por esos principios. Porque nadie le va a decir a Dios, a mí nadie me enseñó, a mí nadie me dijo cómo vivir. Pero ya tú escuchaste el evangelio del reino y entonces Dios por eso entonces está tomando por hecho que tú fuiste enseñado con los principios del reino de Dios. Entonces, eventos milagrosos. Con esto estoy cerrando. Ya vimos que el gran terremoto del final habla del peor terremoto que jamás ha habido en la tierra. Es un evento milagroso. Es un evento que va a ser, escucha lo que le voy a decir, no va a ser malo, va a ser un evento que va a marcar la historia de la humanidad, porque eso habla Apocalipsis. Pero también los terremotos son señales de liberación. El libro de Hechos 16:26 es un ejemplo que Pablo y Silas estaban en la cárcel. Él estaba adorando, ellos estaban adorando a Dios. Por eso la adoración es muy importante en espíritu y en verdad. ¿Quieres saber algo? Comienza a adorar en tu casa, pero en obediencia. Comienza a adorar en tu casa. ¿Por qué? Escucha, no descuides la oración. ¿Tú quieres saber algo que el Señor me ministró estos días? Dile a mi pueblo, no descuiden la oración. No descuides tu vida de adoración en la casa. No descuides tu vida de oración en tu casa. No descuides tu vida de adoración en tu casa. Adora a Dios, obedece a Dios y adora a Dios. Porque es el tiempo donde Dios está buscando a dónde están mis adoradores en espíritu y en verdad. Los que viven por el Espíritu, los que son guiados por el Espíritu y los que viven en la verdad de mi palabra. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Los que se paran en mi palabra para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Tienen que comenzar a adorar. Si usted cree que usted está en espíritu y en verdad, tiene que comenzar a adorar en su casa. Tiene que adorar a Dios. Porque la adoración es un arma de guerra poderosa. Escuche, pero también la adoración sube un incienso agradable delante del trono de gracia y de favor. La adoración, el sacrificio, y se lo puedo mostrar con la Biblia. La adoración en espíritu y en verdad es un sacrificio. ¿Por qué? Porque tú dejaste el pecado, porque tú dejaste lo que a Dios no le agrada, y entonces comenzaste a adorar a Dios y estás dándole a Dios una ofrenda en espíritu y en verdad. Esa ofrenda se vuelve un sacrificio agradable a Dios porque hay sacrificio en tu vida. Hay sacrificio. Voy a decirte algo: para obedecer a Dios hay que sacrificar algo. Nadie puede obedecer a Dios si no está sacrificando su carne. Nadie puede obedecer a Dios si no está sacrificando su deseo. Nadie puede obedecer a Dios si algo no comienza a sacrificar. Por eso cuando tú adoras a Dios, ese sacrificio va como un incienso agradable delante de su trono. Y Dios puede cambiar. Dios puede cambiar cosas. Dios puede protegerte en medio del caos. Dios puede protegerte en medio del terremoto. Por eso cuando tú obedeces a Dios, tú estás sacrificando. Y no te preocupes por el que no obedece, porque ese no tiene nada que sacrificarle a Dios. Pero tú que obedeces, tú tienes que saber que tu obediencia a Dios se ha convertido como una ofrenda delante de Dios. Y cuando tu adoración sube, es un perfume agradable. Y si Dios decide que el terremoto tenga que llegar a donde vivimos, Dios va a mandar a sus ángeles a que nos pongan en un lugar seguro.
Dios va a mandar a sus ángeles a que nos pongan en un lugar seguro. Porque dice, porque ese es mi pueblo que ha sacrificado, que obedece, que me da sacrificio, que me da alabanza. Cuando tú adoras a Dios desde la obediencia, tú estás creando un muro alrededor de tu casa, de tu familia, de tus hijos. Por eso la mejor oración para este tiempo es pedirle a Dios que estorbe el pecado de tu casa, que estorbe el pecado de tus hijos, que estorbe el pecado de tu familia. Comienza a pedirle a Dios: pastora, pero ellos no están en pecado. Mejor pídeselo. Porque si hay algo que sabe dar sorpresa en la tierra, se llama el pecado. Así que comienza a pedirle a Dios que estorbe el pecado. Que estorbe el pecado. Porque cuando tú le dices a Dios: santifícanos, Señor, santifica a mis hijos, santifica mi casa, ¿tú sabes lo que va a pasar? Dios va a estorbar el pecado. Dios va a estorbar el pecado. Estorba el pecado, Señor. Porque Dios va a mandar a sus ángeles para que nos guarden. Porque como Dios es soberano, hay cosas que van a tener que pasar, que la oración no la va a cambiar. Hay cosas que tienen que ocurrir porque Dios lo escribió en la palabra y porque no puede cambiarla. Pero lo que sí podemos cambiar es nuestra circunstancia. Lo que sí podemos cambiar es nuestra condición. Pero lo que sí podemos cambiar es que si morimos y morimos con Cristo, estamos ganando. Pero más vale morir con Cristo. Más vale morir con Cristo. Amén, estás aquí. Más vale morir con Cristo. Que te agarre la santidad, que te agarre la obediencia, que te agarre la honra, la rectitud a Dios, que te agarre el respeto, que te agarre. Porque la Biblia dice que eso es ganancia. Diga conmigo: ganancia. Ganancia. Eso no es fácil lo que ellos han vivido. Pero la iglesia tiene que aprender lo que significa esto. Eso no es fácil, señores. Nosotros no lo hemos vivido. Pero usted tiene que saber que nosotros tenemos que comenzar a santificarnos. Si no te has santificado, comienza a santificarnos. Mira, le hablo a los jóvenes: dejen la fornicación. Le hablo al hombre: dejen la fornicación, dejen el adulterio, dejen el pecado desde el corazón, estar mirando mal a los hombres o a las mujeres de una forma incorrecta. Suelten el pecado. Suelta el pecado. Cualquiera que sea el pecado que practiques, suéltalo. Y lo segundo, corre a congregarte, corre a obedecer a Dios, corre a respetar, corre a honrar a Dios, corre a respetar comienza a respetar la autoridad que Dios ha establecido. Porque si tú no respetas la autoridad en la tierra, tampoco respetarás la autoridad de Dios en los cielos. Suelta el pecado. Amén. Diga conmigo: suelta el pecado. Dios usa las señales. Hechos 16:26. Y entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Mire, nosotros vemos en lo natural un terremoto, pero en lo espiritual Dios está rompiendo cadenas de mucha gente. Mire, le voy a contar algo. Hay cadenas que se están rompiendo de gente. Hay ligaduras que se están rompiendo de gente. En esos terremotos se están rompiendo pecados, iniquidades, ligaduras. Ay, Dios mío. En eso se están rompiendo cadenas, se están rompiendo yugos. En esos terremotos Dios está deshaciendo las cadenas de la iniquidad. Porque la Biblia dice que es una señal profética. Dice que las cadenas de todos se soltaron. Hay cadenas que se están soltando en la tierra por el terremoto. Créame, la gente va a cambiar. La gente que quedó viva, que Dios por soberanía les permitió estar de pie, sus vidas van a cambiar. Nunca serán iguales. Porque se están rompiendo las cadenas. Nunca serán iguales. Pero bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que con lazos de amor nos trajo a Él para obedecer.
Bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios soberano, Rey de reyes, Señor de señores, que con lazos de amor nos atrajo a Él, nos dio su palabra, nos enseñó y que nos sostiene, y que nosotros sigamos confiando en su soberanía. Vamos a seguir confiando en su soberanía. Amén. Sigue confiando en su soberanía y no en la soberanía de la gente, porque la gente no tiene soberanía. Tiene que aprender a depender de Dios, iglesia. Vivimos los tiempos donde más necesidad hay de que tú te ocupes de Dios. Comienza a orar por los que conocen a Dios y no le obedecen. Ellos necesitan urgente que tú hagas algo. Ellos necesitan que tu oración, que tú les digas a Dios, sálvalos, santifícalos. Tú necesitas orar, Señor, haz lo que tengas que hacer, pero sálvalos, santifícalos, porque hay una promesa tuya. Tienes que saber eso, que esos son los tiempos que vivimos. Y voy a cerrar diciéndole esto. Estamos a un mes de entrar al año nuevo bíblico, y la cosa se puede sacudir más, porque siempre para este tiempo hay transiciones proféticas, cambios proféticos. Por eso tu atención y tu enfoque tiene que estar en Dios, en su soberanía, y tienes que orar. Aprovecha todo para orar. Aprovecha todo para poner a tu familia a los pies de Dios. Escucha, ora a Dios por protección divina a diario. Pídele a Dios protección divina, pero escucha, no le pidas a Dios protección divina y no uses la misma voz para pedirle que estorbe el pecado. Tienes que usar la misma voz y decir, estorba el pecado, Padre, estorba el pecado, porque tú eres soberano. Estorba el pecado. Métete en sus vidas, estorba el pecado. Haz lo que tienes que hacer, Señor. Comienza a orar de verdad. Haz lo que tienes que hacer, Señor. Estorba el pecado. Haz lo que tienes que hacer. Pero sálvalos, Señor. Guárdalos, protégelos. Que abran el corazón para ti, Señor. Amén. Tú puedes comprender esto, iglesia. Eso es lo que significan los terremotos. Son señales proféticas. No para tener miedo, sino una señal profética para decidir obedecer a Dios, para decidir entregar tu vida a Cristo. Si tú estás en las redes sociales y no has entregado tu vida a Cristo, no necesitas estar aquí. Necesitas ahí mismo tener la actitud de decidir, hoy yo voy a obedecer a Cristo. Hoy voy a obedecer tu palabra. Hoy voy a comenzar a hacer en tu palabra lo que no hago. Hoy voy a comenzar, Señor, a abrir mi corazón a ti. Y comienza ahí donde tú estás a renunciar al pecado, a renunciar a lo que no es de Dios, y suéltalo y entrégaselo a Dios. Entrégale a Dios tu vida. Entrégale a Dios todo lo que eres. Mira, aunque Dios no necesita tu permiso para tomarlo, porque Él es soberano. Hay gente que no abre la boca porque dice, es que si le abro la boca y le digo a Dios que haga eso, lo va a hacer. Pero escúchame, es que es más fácil invitar a Dios que Él tenga que llegar por sus medios. Voy a decirlo de nuevo, es mejor invitar a Dios que dejar que Dios use su soberanía para visitarnos. Es mejor invitar a Dios a tu vida, a tu casa, y que su presencia se llene tu casa y tu familia, porque tú lo invites, que esperar que Dios tenga que usar su poder y su soberanía para visitarnos. Es mejor que nosotros podamos decirle a Dios, ven ahora, no vengas tarde, ven ahora, cumple tu propósito en mí, cumple tu propósito en mi familia, cumple tu propósito en mis hijos. Cúmplelo, Señor. Porque igual Dios va a llegar, porque no hay nada en la tierra que no se cumpla. Porque su propósito en nosotros, sus planes se va a cumplir.
Y te tengo noticia, tú estás en los planes de Dios. Tu casa está en los planes de Dios, tu familia está en los planes de Dios, tus hijos están en los planes de Dios. Y tengo algo que decirte de parte del Espíritu Santo. A partir de hoy el Señor me ministra que tú vas a comenzar a ver los planes de Dios para tu familia, para tus hijos, para tu descendencia. Dios se va a meter en la almohada, Dios se va a meter en la cama, Dios se va a meter en el carro, Dios se va a meter en su vida, Dios se va a meter en su trabajo. Dios va a comenzar a meterse en nuestra familia, porque Dios es soberano. Y hay cosas que van a comenzar a cambiar y vas a detectar, es que Dios comenzó a entrar a mi casa. Esto lo está cambiando Dios, porque el soberano lo está cambiando, porque nos está salvando. Amén. Así que no te preocupes si tus hijos no están buscando de Dios, porque tú ya sabes hoy que Dios es soberano y tiene un plan y un propósito para ellos, y que el plan de Dios se va a cumplir en ellos, que el propósito de Dios se va a cumplir en ellos, que el plan de Dios se va a cumplir en la ciudad, que el propósito de Dios se va a cumplir en la ciudad. Dale un aplauso